Bueno, voy empezando así un poco mientras tanto, eso, como a presentar, pues eso, cuál es la idea. Ah, ahí se ve, mira. Sí, vale, es que ricasco. Bueno, lo primero también eso, daros las gracias por contar con Aldarte y con esta investigación que está, como os comenté ayer, a algunas todavía sin cerrar. Entonces, pues bueno, es como toda una novedad y algo que me pone un poco nerviosa, empezar a hablar de ella sin que esté cerrada, ¿no? Y consensuada con el resto de las organizaciones y personas que han estado participando. Entonces, ahí un poco nerviosa entre eso y el micro. Igual me puedo cantar, ya os he dicho. Y bueno, que como dice también Fernando, pues un poco así desde esta, perdón, no es ser falsa modestia, pero para mí también es novedad. Llevo poco tiempo trabajando en temas así más directamente de cooperación, entonces también es una formación para mí escucharos. Y bueno, pues eso, comentaros, como ha dicho Saray, que vengo de Aldarte, que es una asociación que lleva aquí en Bilbao desde el 94 trabajando con temas de diversidad sexual y de género desde diferentes campos, ¿no? Como la formación, la investigación, la atención directa tanto a grupos como individualmente en la parte legal y en la psicológica también, y con grupos y, bueno, un poquito desde ahí. Y desde hace unos años se crea Cooperaldarte Gunea, que es la parte que empieza a trabajar ya desde este campo más de la cooperación, de la educación para la transformación social, que estamos dando pasitos en esto, pero pues somos chiquitas todavía, ¿no? Y bueno, pues aprendiendo mucho. Y de ahí el proyecto grande que hemos tenido y en el que está enmarcada la investigación es un proyecto acerca de las herramientas y estrategias para hacer frente a los delitos de odio. Y bueno, ahí pues en diferentes cosas, una ha sido lo de la investigación, que os voy a contar un poquito ahora. Y bueno, esto da igual, es el esquema, digo, por darle ahí un poco de ritmo. Nada, lo importante así un poco del por qué nos metíamos en este tema de las herramientas y estrategias para hacer frente, era un poco desde la mirada que ante el continuum de violencias que se tiene, ¿no? Estábamos dándole vueltas de que tiene que existir y existe un continuum de resistencias. Entonces, hay, con todas las críticas que pueda haber por algunas partes y tal, pero bueno, hay desde organizaciones, desde incluso organismos internacionales, desde colectivos que se está registrando, ¿no? Tanto cómo se están dando esas violencias y el número. Entonces, un poco el aporte que veíamos que podíamos hacer también y que nos apetecía era ver esa parte de continuum de resistencias, de dónde cogemos las fuerzas y un poco las preguntas eran esas que aparecen ahí abajo, ¿no? ¿Cuál es el continuum de esas resistencias? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo nos organizamos? Y cómo sería el mapeo desde diferentes dimensiones, desde la jurídica, la social, de organizaciones, desde la cultura, desde diferentes sitios, cómo podemos estar haciendo frente. ¿Qué diferencias y similitudes puede haber? Queríamos salir también de... Sin entrar en la comparación, pero de los diferentes contextos y cómo suceden esas violencias, también queríamos salir del uy, qué mal están en Centroamérica, ¿no? O sea, que sin entrar en la comparación, o sea, sin quitar esta parte de las diferencias que hay, sí que veíamos que hay una parte de resistencias que se hacen allá, que se hacen acá, que se han hecho históricamente, lo que comentaba también ayer, ¿no? De que aquí llevamos un tiempo hablando de si la ley de LGTB para arriba, para abajo. Bueno, eso es algo que gente a favor, gente en contra, con todo el debate, es algo que se ha podido dar ahora por el contexto que tenemos aquí en este momento histórico también, ¿no? Pero no es algo que se pueda dar en todos los lugares, no es algo que se haya podido dar en todos los momentos de la historia, pero sí ha habido resistencias. Entonces, poner el énfasis ahí en la parte de fuerzas de empoderamiento, tanto colectivas como individual. Entonces, bueno, desde ahí comentar que el trabajo ha sido en 5 espacios, a nivel de Euskadi, Estado Mayan, a nivel de Estado, sale de vez en cuando euskera, Guatemala, Nicaragua y México. Entonces, hay unas partes que están cerradas y otras no. Las cerradas sería la de Euskadi, Guatemala y Nicaragua, y nos queda pendiente alguna cosita a nivel de México y de Estado español, ¿vale? Y las organizaciones con las que se ha hecho la primera colaboración en Guatemala y en Nicaragua, por nombrarlas, que han estado ahí en el proceso, ha sido Oasis en Guatemala y La Corriente en Nicaragua. Luego de ahí
pasameses. Eso. Aunque esas han sido las organizaciones de primera colaboración, han colaborado 26 organizaciones diferentes y en total, por el momento, 54 personas. No todas las personas que han participado están directamente relacionadas con organizaciones dentro, pero sí que ha sucedido que están cerquita, ¿vale? Entonces, ahí también se nos planteaba esta cosa de, por no entrar en la falsa objetividad, de hay mucha gente que igual no está cercana a organizaciones que también se nos está escapando, ¿no? Entonces, bueno, esta parte. Y lo que comentaba antes, de lo de jugando con los indicadores, de que hay que decir cuánta gente ha participado, nos piden cuántas mujeres, qué porcentaje, ¿no?, en relación a los hombres. Pero bueno, pues para salir un poquito de esto, nuestra apuesta en este momento, lo que decía antes, ¿no?, que no siempre tiene por qué ser la misma, pero bueno, en este momento fue la de preguntar por el género y por la orientación. Y bueno, y ahí hicimos diferentes categorías. Entonces, en la de género fue mujer, hombre, trans y otros. Y en la de orientación fue heterosexual, lesbiana, gay, bisexual, otros. Aquí justo salen dos fotos de dos de los formularios de la gente que ha participado de cómo no encajaban, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes, aún así, con esas, pues nos encajaba. Hay una persona que en género pone 2 y luego escribe al lado queer, hay otra que pone lesbiana y luego pone boyera encima. Luego la parte también que veíamos de diferencia de cuando entramos con la identidad política, ¿no? Como, ¿qué diferencia hay entre lesbiana y boyera? En ese caso, por ejemplo, era una identidad política, ¿no? Ella leía el lesbianismo como una orientación y como la identidad política el ser boyera, lo que le había dado la razón de haber cambiado, de hacer reivindicación, de estar en la calle, de la lucha por los derechos. Y este mismo caso, por ejemplo, pasa con un hombre que dice que él no es gay, sino marica, porque gay sería la orientación, y su identidad política es la de marica, y no se sentía que estuviese ahí representado. Y en otro caso, por ejemplo, nos dan la contra, de la orientación es homosexual y gay es la identidad política. Entonces, también como ver que cada persona en su momento, por su bagaje, tiene unas formas de entenderlo u otras, ¿no? Entonces, lo que decía antes con la cosa de sabemos que no están todas las personas representadas. Y ahí. Y bueno, aquí la parte es, cuando empezábamos con la investigación, estábamos hablando de estrategias, era como, ¡buah! Se nos planteaba la pregunta, ¿no?, de ¿qué son estrategias? ¿Estamos entendiendo lo mismo cuando decimos estrategias, herramientas, lo que yo entiendo, lo que entiendes tú? Bueno, vamos a intentar ponernos las mismas gafas para poder analizarlo, ¿no? Entonces, leyendo Aniquilar la diferencia, nos gustó mucho ese informe y hace una diferencia entre 3 tipos de estrategias, ¿no?, que ha sido la que hemos cogido un poco de base para empezar con la investigación y luego poder analizar si nos sirve o no nos sirve junto con la gente que ha participado. Entonces, ahí hace 3 dimensiones. Una sería la de sobrevivencia, que tiene que ver con aquellas acciones más puntuales que se van llevando en el día a día, que se realizan para salvaguardar la integridad física. En el informe se habla más de la integridad física. Nosotras añadíamos también la parte esta emocional, ¿no?, cómo podía estar. El tema del afrontamiento, que ya va siendo cómo sobrellevar y superar esas agresiones que se han ido viviendo y que se viven, y ahí podría ser tanto individual como colectivas. Bueno, todas podrían ser individuales o colectivas, ¿no? Y luego la transformación, que va más en una idea, una respuesta con unos objetivos, ¿no?, y que se trata de sostener más en el tiempo y que el fin es mejorar las condiciones de vida previas por las que se han dado esas violencias. Entonces, estas son, yo aquí comentaros que la parte que quería compartir de las preconclusiones, porque no están ni compartidas con la gente que ha participado, sí, el último taller fue el lunes, estamos a miércoles, así como todo muy rápido, era, bueno, con los talleres hemos tenido en la metodología una parte ha sido la de hacer entrevistas semiestructuradas donde no se ha hablado claramente de esto, sino ha sido más un conversatorio que luego se irán clasificando.
Y en los grupos, hemos llamado diálogos compartidos, sí se hablaba de esto y sí se trataba de hacer una construcción colectiva en los grupos en relación a qué tipo de estrategias estamos llevando a cabo y si encajan en estas o no. Y conocer cuáles son. No importaba tanto cuánta gente hubiese usado una estrategia, sino el poder compartir cuáles han sido las tuyas, cuáles han sido las mías y desde ahí ir reflexionando conjuntamente. Entonces, lo que voy a sacar un poquito ahora es la parte de qué es lo que ha ido saliendo, por destacar algunas de las cosas, porque quedan muchas todavía, pero bueno, destacar algunas de las que han ido saliendo en esos grupos, que han sido 4. Bueno, esto es la dinámica, cómo ha sido. Sí, nada, era a través de post-it, de colores, por grupos, y depende en qué sitios nos hemos adaptado un poco a lo que se solicitaba también desde cada espacio, desde cada contexto, ¿no? Entonces, ha habido algunos que los grupos se han hecho grupos mixtos para trabajar esto en pequeños grupos y luego se hacía plenaria y esos pequeños grupos eran mixtos. Y en otros espacios, con la cosa de queremos sacar las especificidades de cada letra, ¿no? Sí se han hecho los grupos diferenciados. Y entonces, bueno, pues ahí han ido saliendo diferentes cositas. Y por compartir esto de las preconclusiones, que luego imagino que tampoco cambiará mucho, pero bueno, digo, si luego al leerlo después veis que no encajáis porque se ha hecho un feedback con la gente, cosa importante. Entonces, bueno, en la de sobrevivencia, teníamos, por una parte, el medir las fuerzas y consecuencias de poder realizar un enfrentamiento, ¿no? La importancia de ver eso en un momento, aquí se hablaba sobre todo de las agresiones en la calle, más a nivel verbal, cuando hay burlas, pues bueno, la importancia de medir las fuerzas. Y gente que tiraba más por el confrontar y gente que tiraba más por la de evitar. Entonces, ahí en la que aparece seguridad y evitar, se veía como muy importante cuando se hace frente a eso que se está diciendo, el mostrar una seguridad, tanto desde la corporalidad como desde la voz, ¿no? para posicionarte segura y fuerte por encima. Y al mirar, pues bueno, no es lo mismo que te suceda en grupo la agresión, que te suceda sola, que desde donde está sucediendo sea el grupo. Entonces, también la opción de evitar como una opción de salvaguardarse. Entonces, aquí también por juntarlo y transversalizarlo con otras cosas, salía muy fuerte con lo de la seguridad, ¿no? Porque en uno de los grupos había un chico que estaba ahí, porque hay que demostrar seguridad, porque hay que demostrar seguridad. Y otro del grupo le dijo, en plan de, bueno, a ver, es que tú eres súper grandote. Claro, yo que soy chaparrito, pues a ver, ¿no? La forma en la que también tu corporalidad y tu complexión física puede apoyar o no a esto. Y en esto también unos compañeros que habían hecho, bueno, son trans y hay momentos de la vida se les ha leído como mujeres y en otros momentos como hombre, ¿no? Comentaba que en el momento en el que se le leía como mujer, se atrevía mucho más a dar respuesta. Eran muchas más las agresiones que tenía en el día a día, pero se atrevía a dar respuesta verbal. Y ahora que se le vuelve a leer como hombre, tiene la parte de me siento mucho más tranquila yendo por la calle normalmente, pero en el momento en el que tengo una agresión no me atrevo a responder porque de macho a macho sí te pueden pegar, ¿no? Como una de las cosas que salía así. Entonces, bueno, ahí luego la de una que salía, que se había utilizado sobre todo en el colegio, era la de si yo no soy el fuerte, me busco las amistades de poder de quién es el más fuerte y soy su colega, ¿no? Como una parte ahí. Y la familia también como un campo pues con dos opciones muy claras. Una, que es la de salir del entorno familiar, porque es donde se puede estar sufriendo un nivel de violencia muy grande, pero también la opción de tener que volver porque económicamente, por no tener trabajo, no me queda otra y necesito. Y ahí entre la opción entra también en lo del apoyo entre iguales en general, pero también como la construcción de una familia deseada,
familia construida, ¿no? Y cómo el apoyo entre iguales es una opción para no tener que regresar donde esa familia, donde tienes las agresiones. Luego, el estado de compensación es algo también que trajo mucho debate porque es algo que se viene realizando muchas veces, esto de, pues voy a ser la mejor de mi trabajo y así compenso el que soy boyera, ¿no? Soy útil socialmente. Y bueno, pues el debate también de por qué, llevando el estigma de mi diversidad sexual y de género, tengo que demostrar que soy mejor que el resto, ¿no? O sea, cuando el resto vive tranquilamente y va a trabajar sin esta cosa de tengo que ser la mejor para demostrar que valgo. Bueno, pues ahí... Bueno, esto, la parte de informarse y formarse, tanto académicamente como en la historia y en los derechos de la diversidad sexual y de género. El momento del permiso para poder ser como primer momento de pasar de la sobrevivencia al afrontamiento, este momento en el que de repente me reconozco, me doy la opción, puede venir por mí, puede venir porque de repente alguien me nombra, esto salía mucho, ¿no? De repente alguien me dice que esto es una opción. Y entonces en esto se habla, pues eso, sobre todo en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Como de repente, en un momento dado, me doy cuenta de que es una opción y de ahí puedo empezar a ir a otros lados. Tener la importancia de tener referentes y la falta de referentes que hay y que ha habido. Y la parte de progresividad, de ir viendo también hasta dónde puedo hacer y no de repente, venga, tiro todos los muros, ¿no? Entonces, bueno, ir viendo ahí. Bueno, y luego me he saltado la de hacerme pasar por hetero. Esta ha sido una que ha costado que salga, ¿no? Siempre salía como con la boca pequeñita, pero ¿cómo sigue estando? Sobre todo en esos espacios que me dan poder y que sigo necesitando. Pues en el trabajo igual no me atrevo a reconocer que soy lesbiana, ¿no? o que soy gay, y ahí sigo representando, pues, bueno, y ahí se hablaba mucho de, bueno, ¿y cómo te haces pasar por hetero? ¿No? Y viene siendo toda la batería de estereotipo, de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. Pues entonces aquí lo represento todo, Pero bueno, ahí como eso puede ser una estrategia en un momento dado, ¿no? de sobrevivir. Y luego en las de afrontamiento, pues la red de apoyo, se ha hablado mucho de entrar en colectivos, del feminismo, se ha hablado muchísimo, de grupos, bueno, pues diferentes grupos que tienen espacios de encuentro y de poder hablar. Entonces, el conocer gente de igual a igual, ir generando una nueva red no heterosexual. Bueno, idea ir generando espacios de seguridad, tanto desde la parte más de organizativa política como desde el bar de ambiente, ¿no? Lo que también en el ocio también se necesita ese espacio de seguridad y la importancia que eso tiene. Otra vez vuelve a salir el tema de formarse individual y colectivamente. Y aquí, por ejemplo, hay un compañero que comenta la importancia sobre todo del formarse colectivamente, aparte de esas especificidades como colectivo LGTBIQ o las que queramos poner, ¿no? De también tener espacios de encuentro para conocer esas especificidades que tiene la otra letra. Trabajamos individual, pero momentos de encuentro, ¿no? Y hablaba sobre todo del momento en el que él, como gay, defensor de derechos humanos, estaba ahí y de repente se encuentra con un colectivo de mujeres trans lesbianas y cómo le estallaron todas las, ¿no? O sea, ya sus referentes, sus esquemas. Entonces, cómo el conocerlo pues le ha ido rompiendo ideas preconcebidas y ahora también puede estar defendiendo ese derecho, por ejemplo. Luego, el apoyo psicológico espiritual salía como una opción, la idea de conocer nuestra historia, tanto personal como histórica del colectivo, y poder procesarla conjuntamente con otra gente, el conocer el marco jurídico y poder usarlo en los momentos que se necesita, y a veces también el impulsar el poder cambiarlo. Aparecía el humor y el teatro como una opción importantísima para salirnos de esta, que a veces es como
demasiado mental todo, ¿no? Y poder reírnos y celebrar la diversidad. Y aquí, por ejemplo, una de las cosas era lo de apropiarse del insulto, de lo de marica, bollera, que se decía, ¿no? O cochón, marimacho, o que sea. Y, bueno, la idea de lo de transitar por el género, que era lo que os comentaba de los dos compañeros que habían pasado como por las diferentes, ¿no? Como habían sido socializados como hombres, eran mujeres trans, tuvieron una temporada, o sea, en la que la gente les leía como mujeres por la calle y después ir desdibujando eso y hacían bromas, ¿no? De después de estar transitando por el género he salido degenerado. Entonces yo ya está. Entonces, bueno, la importancia como de ir rompiendo con esos moldes también. Y bueno, por último, los de transformación, que se hablaba mucho del diálogo dentro del colectivo de la diversidad sexual y de género y las alianzas con otros movimientos sociales, como muy importante, histórico y actual el del feminismo, pero como también el tratar de generar alianzas con otros movimientos. Luego, el visibilizarse. Está, bueno, tanto en la calle como en los medios de comunicación. En la calle ha salido mucho, tanto allí como aquí, la cosa de la marcha del 28J. Entonces, ha sido curioso porque ahí es donde más diferencias ha habido. Por una parte, Guatemala y Nicaragua, y por otra parte, lo que aquí sucede y las reivindicaciones de los colectivos por dónde van, porque allá se luchaba por la celebración del 28J. Yo no sé cómo lo vivís, pero lo preguntaba mucho y ahí era como nos pasamos todo el año con la reivindicación social. Queremos tener este día de salir a la calle a celebrarnos, ¿no? Y esa era la importancia de la marcha del 28J. Y aquí, sin embargo, con la cosa esta del Pride, de que ya desde dónde está organizado desde las instituciones, como desde los colectivos, lo que se hace es, queremos que sea una manifestación de reivindicación. No hay todo está bien y... Entonces, ahí como cambiaba mucho, ¿no? El concepto de para qué el 28J. Y con los medios de comunicación era, bueno, ahora que está políticamente aceptado que se hable de esto y de hecho es positivo, bueno, ¿cómo usarlos? Porque también hay, pues bueno, ¿cómo usas tu discurso para que realmente salga aquello que quieres y no se manipule y no se caigan los estereotipos? Y bueno, esa parte de lo importante de usarlos, pero también el peligro de los mismos. La denuncia pública también, con la cosa de que para poder hacer una denuncia pública tiene que haber mucha seguridad en la propia persona para poder salir, ¿no? Y que no siempre estamos ahí, pero bueno, como la importancia de ella, de poder usarla, pero que sabiendo también que hay personas que no quieren ser tan públicas. La parte de la educación, a la sociedad en general, y aquí la crítica de por qué muchas veces nos ponemos sobre nuestra cabeza este objetivo de educar a la sociedad, ¿no? Cuando a veces también, o sea, es desde los propios estados, desde el propio gobierno, donde tendrían que tener muchas veces esa responsabilidad, ¿no? No andar todo el rato con la bandera de estoy educando a la sociedad en mi cotidiano, día a día. Entonces, como una importancia, pero a la vez una cosa de que puede cargar. Entonces, bueno, ahí utilizar los espacios propios de poder, de si tengo, por ejemplo, aquí salía en Bilbao, ¿no? En el momento en el que fui funcionario, fue en el primer momento, es el primer día que fui a trabajar como funcionario y sabía que no me podían echar, en la primera reunión dije que era marica. Pero hasta que no tengo ese espacio de poder, pues no me atrevo. Pero cuando se tienen, el poder usarlos, ¿no? Si soy profesora, ¿cómo puedo hacer en mi clase para ir metiendo esto? Bueno, tenemos espacios de opresión y tenemos algún espacio de poder. Entonces, en esos espacios de poder sí puedo hacer algo. Romper con la heteronorma y luego la parte así como que salió desde grupos de lesbianas en todos los sitios es la parte de visibilizar a las lesbianas, tanto en la sociedad en general como dentro del propio colectivo, ¿no? Lo que comentáis de cómo el colectivo al final ha sido el movimiento LGTB
ha sido un movimiento G. Ahora empieza trans, normalmente trans mujeres, pero ¿dónde queda el resto, ¿no? Y las lesbianas, pues ahí están. Entonces, bueno, como el visibilizarse y el meter la agenda de las lesbianas dentro del movimiento. Y la parte de la cultura como una parte que une también con el humor, que une, bueno, puede unirse, con la parte de tener referentes, de culturalmente ir cambiando cosas, a usar la cultura, el cine, la música, como espacios de ir cambiando esos imaginarios, esos estereotipos, esos prejuicios, ¿no? O sea, como un espacio de poder ir rompiendo ideas. Entonces, bueno, ahí. Y nada, y luego lo que comentábamos, ¿no? Ahí hay frases abajo de dos compañeras y, bueno, una no se ve apenas, vamos, pero lo que dice es que los esquemas siempre son esquemas y que la realidad es de otra forma, ¿no? ¿Lo puedes leer tú? Es que yo, la verdad, ni con gafas. Los esquemas siempre son esquemas, la realidad transcurre de manera no esquemática. Y eso es. Y hay otra que también comentaba, ¿no? La parte de que todas al final tienen una parte individual y una parte colectiva que se van retroalimentando de unas a otras. Entonces, bueno, aparecía la parte esa de la cultura como algo que tiene que ver a todo, porque si desde la cultura cambiamos, estamos transformando, pero también estamos creando nuevos referentes que tienen que ver con la primera columna de sobrevivencia, ¿no? Como, bueno, hay diferentes cosas, la de formación, el tema, por ejemplo, de la formación salía mucho en las mujeres trans, de si me formo, puedo buscar otro tipo de trabajo que económicamente pueda sobrevivir con él y que además, al no ejercer el estereotipo, también estoy transformando, o incluso si llego a tener un espacio propio donde puedo contratar a otra gente, puedo dar trabajo también a otras mujeres trans, ¿no? Entonces, como el usar esto, ya es tiempo. Venga, sí, ya está. Nada, bueno, los espacios seguros y lo que decíamos antes todo el rato del feminismo como un espacio, la mayor alianza, ¿no? que ha habido. Mila esker.